Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un tema que a muchos de ustedes les ha estado robando el sueño y generando muchísimas conversaciones en redes sociales. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, y en particular, en la vida amorosa de uno de los actores más queridos y seguidos, Kerem Bürsin. El título ya nos da una pista clara de lo que vamos a tratar, y es que vamos a hablar de Kerem Bürsin teme al amor tras fin con Hande Erçel. Sí, amigos, vamos a desgranar los últimos acontecimientos, los rumores y las especulaciones que giran en torno a Kerem y su aparente temor o cautela a volver a enamorarse después de su mediática ruptura con Hande Erçel. Antes de empezar con todo este chismecito, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante. Y ahora sí, vamos al grano. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue sin duda una de las más icónicas y seguidas de los últimos años. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos era palpable, tanto en cámara como fuera de ella. Los fans se enamoraron de su conexión, de su complicidad, y todos soñábamos con que su amor de ficción se convirtiera en una hermosa realidad. Y vaya que lo hizo. Durante meses vimos a Kerem y Hande compartiendo momentos, viajes, y esa chispa que solo los enamorados verdaderos logran transmitir. Sus apariciones públicas, sus publicaciones en redes sociales, todo confirmaba que estábamos ante una pareja de ensueño, de esas que inspiran y generan alegría en sus seguidores. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, las cosas cambiaron. A finales de 2021, comenzaron a surgir rumores de distanciamiento. Al principio, muchos intentamos aferrarnos a la esperanza, creyendo que eran simples malentendidos o estrategias de marketing. Pero las evidencias eran cada vez más contundentes. Finalmente, la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Kerem Bürsin y Hande Erçel habían puesto punto final a su relación. La noticia golpeó fuerte a los fans, quienes sintieron la ruptura casi como propia. La tristeza fue generalizada, y las preguntas sobre los motivos de la separación no se hicieron esperar. Y es aquí donde entramos en el meollo del asunto de hoy. Tras esa mediática y dolorosa separación, la vida amorosa de Kerem Bürsin ha sido objeto de constante escrutinio. Se le ha vinculado con diversas mujeres, se han rumoreado romances fugaces, pero nada parece haber cuajado de manera seria. Y es ahí donde surge la interrogante que da título a este vídeo: ¿Kerem Bürsin teme al amor tras su fin con Hande Erçel? Personalmente creo que es una pregunta muy válida y que merece ser analizada. Romper una relación, especialmente una tan pública y sentida como la que tuvo con Hande, deja cicatrices. Es natural que después de una experiencia así, uno pueda volverse más precavido, más cauto a la hora de abrir el corazón de nuevo. No es necesariamente miedo, sino quizás una necesidad de protegerse, de sanar heridas, de asegurarse de que la próxima vez que se embarque en una relación, sea algo sólido y duradero. Hemos visto en diversas entrevistas y apariciones públicas que Kerem Bürsin, a pesar de su carisma y su fama, siempre ha mostrado un lado bastante reservado en cuanto a su vida privada. Cuando se le pregunta directamente sobre su estado sentimental, suele ser esquivo, sonriendo y cambiando de tema, o simplemente diciendo que está enfocado en su carrera. Esto podría interpretarse de varias maneras. Por un lado, es un hombre que valora su privacidad y no quiere exponer cada detalle de su vida personal a la opinión pública. Por otro lado, podría ser una señal de que efectivamente aún no ha encontrado a la persona adecuada, o quizás, que todavía está procesando la experiencia pasada. También hay que considerar la presión mediática. Cuando eres una figura pública como Kerem Bürsin, cada movimiento, cada aparición, es analizado con lupa. Si sales a tomar un café con una amiga, ya se especula sobre un nuevo romance. Esta constante atención puede ser agotadora y, sinceramente, no creo que ayude a nadie a relajarse y a permitirse conocer a alguien de forma natural y sin presiones. Imaginen tener que pensar en cómo sus citas serán juzgadas o malinterpretadas antes de que realmente se conozcan. Eso, sin duda, puede generar una especie de bloqueo emocional, un temor a ser expuesto o a que la relación se convierta en otro tema de debate público. Además, es importante recordar que Kerem Bürsin es un profesional muy dedicado a su carrera. Después de Sen Kalkam, ha participado en otros proyectos importantes y ha continuado fortaleciendo su presencia en la industria.
A veces, cuando una persona está tan enfocada en su crecimiento profesional, las relaciones personales pueden pasar a un segundo plano, no por falta de deseo, sino simplemente porque el tiempo y la energía son limitados. Sin embargo, también hemos visto pequeños destellos que nos hacen pensar que quizás no es un miedo total, sino más bien una espera inteligente. Se le ha visto en compañía de diferentes personas, y aunque los rumores de romance no han llegado a nada concreto, se le percibe como alguien que aún disfruta de la vida social y que, quién sabe, podría estar conociendo gente nueva sin la necesidad de anunciarlo al mundo. La vida después de una ruptura no es un sprint, es una maratón. Y Kerem, al igual que cualquier persona, necesita su tiempo para sanar, para reflexionar y para volver a abrir su corazón cuando se sienta preparado. No podemos olvidar la intensidad de la relación con Ander Zel. Fue una relación que cautivó a millones y su fin fue igualmente impactante. Es normal que una experiencia tan significativa deje una huella profunda. Quizás Kerem ha aprendido que el amor verdadero requiere tiempo, paciencia y un entendimiento profundo. Tal vez ahora busca algo más allá de la chispa inicial, algo que resista el paso del tiempo y las adversidades. También es crucial desmitificar la idea de que si un hombre no está en una relación pública inmediatamente después de otra, significa que teme al amor. El amor no es una obligación, y cada persona tiene su propio ritmo para volver a enamorarse. En el caso de Kerem Bürsin, dada su exposición pública, es probable que haya una mayor presión para demostrar que sigue adelante y que está abierto al amor. Pero creo que deberíamos darle el espacio y el tiempo necesario para que él mismo decida cuándo y cómo quiere compartir esa faceta de su vida. Pensemos en esto desde otra perspectiva. ¿Qué pasaría si Kerem Bürsin se apresurara a iniciar una nueva relación solo para acallar los rumores? ¿Sería esa una base sólida para un nuevo amor? Probablemente no. Sería una relación construida sobre la presión externa y no sobre un deseo genuino. Por lo tanto, su aparente temor o cautela podría ser, en realidad, una muestra de madurez y de sabiduría. Está esperando el momento adecuado, a la persona adecuada, y quizás, sobre todo, está esperando a sentirse completamente el mismo y listo para compartir ese amor con el mundo. Además, el público a veces tiene expectativas poco realistas sobre la vida de las celebridades. Esperamos que vivan vidas románticas de telenovela, pero la realidad es que son personas con sus propias complejidades, miedos y anhelos, igual que nosotros. La presión de vivir un cuento de hadas eterno es insostenible para cualquiera, famoso o no. Entonces, ¿teme Kerem Bürsin al amor? Quizás la respuesta no sea un simple sí o un simple no. Es más probable que sea una combinación de factores: la necesidad de sanar tras una ruptura importante, la cautela natural que surge de una experiencia significativa, la presión mediática y quizás, simplemente, el hecho de que aún no ha encontrado a la persona que lo impulse a dar ese salto de nuevo. Lo que sí podemos decir es que Kerem Bürsin es un hombre que valora sus emociones y que, cuando se trata de amor, prefiere construir sobre bases sólidas que dejarse llevar por impulsos pasajeros. Su enfoque en su carrera también demuestra una gran determinación y disciplina, cualidades que seguramente aplica a todos los aspectos de su vida, incluyendo, eventualmente, sus relaciones sentimentales. En resumen, hemos explorado la situación sentimental de Kerem Bürsin tras su conocida ruptura con Ander Zel, analizando si su aparente cautela se debe a un miedo al amor. Hemos considerado la intensidad de su relación anterior, la presión mediática, y la importancia de darle a cada persona su tiempo para sanar y reabrir su corazón. Creemos que su actitud actual podría interpretarse más como una sabiduría y una espera prudente, rather than an outright fear. Esperamos que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema tan comentado. Agradecemos enormemente que nos hayan acompañado hasta el final de este vídeo. Ahora nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem Bürsin teme al amor, o simplemente está tomando su tiempo? ¿Qué opinan de la presión que recae sobre las celebridades en cuanto a su vida privada? Déjenos sus opiniones y comentarios en la sección de abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y les gustaría ver más sobre las vidas y los amores de sus celebridades favoritas, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando el contenido que les gusta. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.